Mariano Recalde para consultarle a propósito de estos dichos. Mariano, ¿cómo le va? Aquí, buenas noches, Paula y Pablo, saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bueno, gracias por su tiempo. Bueno, a ver, analizando un poco la carta de Mauricio Macri, donde se pregunta, ¿iban a volver mejores? Dice, y hace críticas, bueno, como las que acabamos de leer y comentar recién. Bueno, lo primero que tengo que decir es que el pueblo eligió a Alberto Fernández y a Cristina para implementar políticas distintas de las de Macri. Entonces, no sé qué es mejor o peor para Mauricio Macri, pero para la gente en esta democracia eran las políticas que prometió además en la campaña. A diferencia de lo que hizo Mauricio Macri, que prometió unas cosas e hizo todo lo contrario, lo que está llevando adelante el gobierno de Alberto Fernández es lo que prometió en la campaña. Y además hay que tener muy en cuenta, ahí lo escuchaba, lo leía a Mauricio Macri decir qué tristeza que cierra el Palomar. La verdad que tristeza le dio a los argentinos las políticas que llevó adelante Mauricio Macri y que este gobierno poco a poco empieza a desandar. Y este año, si algo generó tristeza en los argentinos, no fueron las decisiones de un gobierno, sino una pandemia brutal, inédita, y que arrasó no solo con la salud de muchísimos argentinos, sino en todo el mundo, y con eso en la economía. Y entre otras cosas que se vieron afectadas por la pandemia, la necesidad de aislarse, el distanciamiento, el cierre de fronteras y demás medidas que tomaron distintos países, fue el transporte aerocomercial. Vi que la segunda cuestión que mencionaba era el supuesto cierre del Palomar. El Palomar no está cerrado, nadie dispuso su cierre. Lo que pasó en la Argentina es que este año no hubo vuelos, las empresas aerocomerciales que venían, y después me gustaría hablar de esto, ¿no? De una crisis tremenda, producto de las malas políticas de Macri y de Dietrich, muchas terminaron cerrando, otras devolviendo aviones, y hoy en el Palomar la verdad que había un solo avión en condiciones de volar, y fue Flybondi, en conversaciones con los organismos del Estado, la que decidió empezar a volar desde Seiza, claro, porque es algo mucho más razonable, eficiente, económico, y además con una conversación y un acuerdo con el gobierno para que cuando reabra Aeroparque, que hoy tampoco está funcionando, claro, no solo Palomar, sino también Aeroparque, poder volar desde Aeroparque. Así que los pasajeros, los pocos pasajeros que está empezando a ver ahora y que quieran elegir Flybondi van a poder volar desde Aeroparque o desde Seiza. Sí, y ahí, senador, ¿cómo le va? Buenas noches, Paula Marusich lo saluda. Ahí es llamativa la capacidad de disociación que tiene el expresidente Mauricio Macri, porque habla de que esto afecta a miles de personas, de que genera una gran tristeza, cuando en realidad es algo que venían reclamando los propios vecinos del Palomar, que no funcione un aeropuerto en ese lugar, y que era acompañado por los propios gremios aeronáuticos en este caravanazo que hicieron, de hecho, semanas atrás, donde ellos mismos acompañaban la medida porque los trabajadores iban a ser trasladados, como usted dice, o a Seiza o al propio Aeroparque. Exactamente. Además de un alivio a muchos vecinos y vecinas que no estaban contentos, además genera mucho más seguridad. La verdad que el aeropuerto de Palomar exigía para poder seguir operando inversiones multimillonarias, 4.000 millones de pesos solamente en la pista para que pueda funcionar. Ya tenía las condiciones de la pista estaban vencidas, y para poder seguir operando en buenas condiciones hay que acordarse la cantidad de cancelaciones, de desvíos, claro, de vuelos que tuvo Flybondi y de incidentes que tuvo. Entonces se está buscando también fortalecer la seguridad, que es algo fundamental en el transporte aéreo, y no tener ninguna desgracia. Esto es una excelente decisión que se tomó en un contexto realmente muy malo, en un contexto complicado y triste, pero claro, no por la decisión de ningún gobierno, sino porque lamentablemente no hay pasajeros, no hay ventas, y ya muchas líneas aéreas tuvieron que cerrar sus puertas, lamentablemente, ¿no? Sí. No, pensaba también, digo, no hubo ningún tipo de autocrítica ni explicaciones con respecto a los negocios que en algún momento se generaron entre Maquear y, por ejemplo, y Avianca, ¿no? Que esas son cuestiones que todavía había que entender un poco más. Y usted hablaba recién también del punto de partida, ¿no? En que inicia este gobierno y lo que ha dejado Mauricio Macri, del cual también no aparece ningún tipo de comentario al respecto. No, por supuesto. Cada vez que se intentaba hablar
o criticar al gobierno de Macri, durante su gestión se le exigía autocrítica al gobierno anterior. Bueno, Mauricio Macri parece que hubiera hecho todo bárbaro y que le hubiera dejado el país en excelentes manos, pero la verdad es que no lo hizo. La gente no estaba contenta, la gente eligió otra opción que venga a resolver los problemas que agregó Macri a los que ya podía tener parte de la población. Entre otros, la deuda externa, que también en esto, leyendo la carta de Macri, parece que también quejara de que cambió la política respecto del endeudamiento. Y sí, cambió porque la gente eligió un gobierno que haga las cosas distintas. Y en materia de transporte aerocomercial también Alberto Fernández tenía pensado hacer las cosas distintas. En el medio apareció una pandemia, pero la verdad que las políticas, esas llamadas de la revolución de los aviones, lo que fue sencillamente la liberalización del mercado aerocomercial, que lo único que trajo fue desastres, que quebraran y perdieran plata todas las empresas, y fundamentalmente tenía por objetivo fundir a Aerolíneas Argentinas, a pesar de que en la campaña él había prometido que iba a mantenerla en el Estado, pero bien administrada. Bueno, resulta que 4 años después, Aerolíneas pierde 4 veces más dinero, vende menos pasajes, no renovó su flota, no incorporó aviones, no hizo nada bueno para Aerolíneas, ni tampoco para las líneas privadas que entraron. La TAM, durante los 4 años del último gobierno de Cristina, ganó plata, el último año $9 millones, mientras que con Macri perdió en el 2018 133 millones y en el 2019 otros 132 millones de dólares. Estaba al borde de la quiebra y con la pandemia se tuvo que ir. Pero lo mismo pasó con Sol, con Avianca, la misma empresa de Macri dejó de operar. Norwegian también se tuvo que ir porque no era una mala política esta llamada revolución de los aviones, que era más, decimos nosotros, devolución de los aviones, porque lo que pasó es que se fueran yendo cada vez más empresas. Y ellos hablan de que cada vez volaba más gente, y eso no es cierto, o es una verdad a medias, porque durante los años de crecimiento de Aerolíneas Argentinas, de recuperación, de renovación de la flota, los pasajeros crecían al 10, al 15% anual. Y durante los últimos 2 años de Macri creció al 3, 4% anual. Y en el caso de Aerolíneas Argentinas, por primera vez en 10 años, tuvo menos pasajeros que el año anterior, en el año 2018, durante la gestión del macrismo. Bien. Entonces fue una pésima gestión que por supuesto hay que cambiar, porque el pueblo votó para que la cambiemos. Y en el medio apareció esta pandemia que obliga a tomar otras decisiones de emergencia. No tiene que ver esto con una política, sino con una situación excepcional que vivimos los argentinos y en todo el planeta. Clarísimo, senador, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Es un tema que seguramente va a dar que hablar en el transcurso de la jornada de mañana y demás, pero por lo pronto ya su análisis será interesante porque también es una persona muy vinculada a la aviación, así que gracias por su tiempo, Recalde. No, gracias a ustedes.